audio y después lo damos. Y acá. Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio al webinar de Portal de Transparencia y vamos a navegar los distintos tableros y la instalación y configuración. Bueno, mi nombre es Mariano Menéndez, estamos con Hernán Cobo. Hola. Bueno, vamos a presentar el portal en esta charla. Les pedimos por ahí que si tienen algún problema de sonido o de video, en general nos manden un chat mediante la herramienta. Si son individuales, vamos a asumir que es un problema individual, pero si hay varios, ya vamos a parar y asegurarnos de que todo se recupere. Exactamente. Bien, vamos a explicar brevemente la modalidad de este webinar. Vamos a tener una duración aproximada de 1 hora. Los primeros 45 minutos los vamos a destinar a la exposición concreta, digamos, y después, para hacerlo ordenado, vamos a hacer las preguntas al final del bloque. Esto, bueno, se está haciendo grabado, así que va a quedar como material en YouTube después para otros usuarios, por eso el objetivo de esta modalidad, ¿no es cierto? Bien, yendo concretamente al objetivo de este webinar, vamos, como decíamos, es mostrar el portal de transparencia. Vamos a hablar muy brevemente lo que es el marco legal y los aspectos generales de cómo se inserta este proyecto dentro de lo que es el módulo Siwichi. Vamos a mostrar luego, vamos a pasar por los distintos tableros que dispone el portal de transparencia, ya sean los académicos, los de presupuesto, patrimonio, compras y de personal. Luego vamos a ir al detalle de cómo se instala, cómo se configura y cómo se cargan los datos para la puesta en marcha y la puesta en marcha de los datos estos públicos. Y después vamos a hablar de la decisión política o institucional de poner esos datos en forma pública, los controles necesarios previos a realizar la puesta pública de esos datos y las consideraciones previas. Bien, yendo a lo que es el marco legal y aspectos generales de navegación, esto está basado en la ley 27.275 que se sancionó en el año 2016 y entra en vigencia en el año 2017. Esta ley tiene por objeto, garantizar el efectivo ejercicio de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Lo que busca es garantizar que cualquier persona pueda acceder a los datos y registros y documentos de cualquier organismo estatal o cualquier organismo que gestione fondos públicos. En su artículo 32, menciona los sujetos que están obligados, que deberán facilitar la búsqueda a través de la página oficial. La idea es colgar los datos estos públicos a través de la página institucional de cada organismo. Habla después de las cualidades de esta información, que debe estar clara, en forma clara, estructurada y entendible para los distintos interesados, y debe procurar remover cualquier barrera o cualquier obstáculo. Ya tiene que ser de acceso fácil. Por otro lado, los otros aspectos importantes es que fija los plazos para los cuales los poderes estatales deben responder estos pedidos a cualquier ciudadano. Después establece reglas muy claras y expresas qué información no puede estar difundida, define los organismos que tienen que garantizar este derecho y enumera la información que se debe publicar, ¿sí? Que el Estado necesariamente debe publicar. Por último ahí decimos, crea los mecanismos para hacer exigible este derecho. Bien, yendo puntualmente a lo que es dónde se instala, dónde lo insertamos al portal de transparencia. Vamos a hacer un breve repaso por lo que es Siwichi. Tenemos sobre el margen izquierdo todos los sistemas transaccionales o de gestión, que están algunos dentro de la universidad instalados o algunos que están en la Secretaría de Políticas Universitarias.
En el caso tenemos de la información académica, tenemos el CIUraucano, que se encuentra en la Secretaría de Políticas Universitarias, y es el sistema estadístico de alumnos, el sistema de gestión de alumnos CIU-Guaraní, el sistema de encuestas CIU-Coya, de presupuestos CIU-Pilagá, de patrimonio y compras CIU-Diaguita, de personal, recursos humanos y liquidaciones, o la información de RUM que se envía mensualmente a la Secretaría de Políticas Universitarias, el sistema de infraestructura CIU-Peran 10, que también se encuentra alojado en la Secretaría, y el de facturación y cobros, que es Ana Vironi Quilmes. Bueno, toda esa información, todos esos datos que se gestionan a través de estos sistemas, nosotros a través de ETL, que es un proceso de extracción, transformación y carga de datos, lo llevamos a CIU-Wichi, que es un sistema netamente de consultas y análisis de datos. Eso a través de ciertos modelos que van con la versión de CIU-Wichi, que son los cubos, que ven mencionados ahí sobre el margen derecho. Tenemos cubos para analizar la información académica, para analizar el presupuesto, para analizar el personal, las compras y así los distintos datos de la universidad. Lo podemos analizar a través de los cubos, que son modelos de análisis, o a través de consultas, que es el portal gerencial puntualmente. Todo esto tiene un objetivo interno, o sea, acá hay un usuario, un usuario y una clave para cada persona que tenga acceso a los datos de CIU-Wichi, y va a poder analizar esa información dentro de la universidad. Ahora le hemos sumado, a partir de la versión 6.6.0 y posteriores, tenemos lo que es el portal de transparencia, que tiene un objetivo público, ¿sí? De poner los datos, o ciertos datos muy agregados, que van exclusivamente para el público en general. ¿Y esos datos de dónde los obtenemos? Bueno, para la parte académica los obtenemos del sistema CIUraucano, del presupuesto de CIU-Pilagá, de compras y patrimonio de Diaguita y de personal de CIU-Puche. Bien, ¿qué es el portal de transparencia? Netamente es una serie de tableros que se ponen en forma pública, es decir, no necesitamos loguearnos. Así como decíamos en el anterior, que en la parte de portal gerencial y cubos necesitamos usuario y clave, bueno, esto tiene un objetivo totalmente público. Es decir, a través de, instalando la versión 6.6.0 de Wichi o posterior, tenemos ya instalado el portal de transparencia. El objeto bueno, de este tablero es que sea accesible para cualquier usuario de la comunidad, o sea, cualquier ciudadano. Bien. Y ahora vamos a ir, si ustedes, bueno, nosotros vamos a acceder a esta URL, que es transparencia.ciu.edu.ar. Esto es una demo pública, ¿sí? Que está accesible para cualquiera de ustedes. Ahora les sugerimos que sigamos a través de esta conexión, pero después van a poder acceder ustedes directamente. Bien, este es el portal de transparencia. ¿Qué tenemos? En la primera sección, en la parte superior, tenemos el logo, ¿sí? Que la universidad va a poder poner su logo y su descripción de la universidad. En la sección intermedia tenemos las distintas temáticas, ahí estamos viendo de presupuestos, ahí pasamos a la de compras, ahí pasamos a la de patrimonio, recursos humanos y académica. Okay. Bien, si volvemos a la de presupuesto, como ven aquí, tenemos las distintas tableros o consultas disponibles dentro del área de presupuesto, que son gasto por fuente, evolución del crédito, evolución del gasto, gasto por dependencia y gasto por inciso. Bueno, aquí estamos viendo el gasto por fuente, que nos despliega el tablero con su nombre. Acá tenemos el total de gasto para el año 2016,
para las distintas fuentes de financiamiento en cada una de las filas. Nos está mencionando que está contando los pesos devengados y en su porcentaje para cada una de las fuentes, y representado en forma de torta las distintas fuentes. Aquí tenemos obviamente la posibilidad de elegir distintos ejercicios. Bien. Por otro lado podemos ver otro de los tableros, que es la evolución del crédito. Aquí tenemos abajo las distintas fuentes de financiamiento, vemos la evolución con la posibilidad de deseleccionar o seleccionar las distintas fuentes. Supongamos que queremos quedarnos solo con los recursos propios. Bueno, ahí tenemos la evolución de los recursos propios para los distintos ejercicios. Otro de los tableros es la evolución del gasto, ¿sí? Acá tenemos la evolución para cada uno de los ejercicios, y ustedes van a ver, todavía no lo mencionamos, tenemos un botón con una I, donde si la seleccionamos nos indica el sistema fuente, o sea, de dónde provienen esos datos, y en este caso está mencionando que estamos tomando la etapa presupuestaria del devengado de gastos. Bien, podemos ir al gasto por inciso, donde tenemos el total de gasto para todo el ejercicio, discriminado para cada uno de los incisos. Estamos tomando la etapa del devengado y ahí tenemos en porcentaje. Y al final tenemos también una torta que representa esos datos. Bien, si vamos a los tableros de compras, en este caso tenemos la evolución de las compras para los distintos años. También tenemos la definición de este tablero que nos menciona que estamos tomando los datos del Ciudaguita y estamos tomando las órdenes de compra que están autorizadas y cerradas. ¿Sí? Por otro lado tenemos el total de compras realizadas en un determinado año, ¿sí? Para cada una de las dependencias. También el importe comprado, el porcentaje. También acá es importante saber que estamos tomando las órdenes de compra autorizadas, ¿sí? Y cerradas. Bien. Acá tenemos también la posibilidad de cambiar el año. Y por último, dentro de las compras, tenemos el top de los 10 proveedores, a quienes más les compramos. Bueno, estos son datos ficticios, ¿sí? Tenemos la razón social, el monto adjudicado y el porcentaje. También con la posibilidad de cambiar el año, y eso nos va a mostrar las distintas compras o sea, el ranking de los 10 proveedores. Bien, ahora podemos ir a los tableros de patrimonio, donde tenemos 4 consultas. Una son las altas por dependencia, nos muestra el total de altas para cada una de las dependencias, con su importe y porcentaje, teniendo la posibilidad de también cambiar el ejercicio. Después tenemos la evaluación por dependencia, ¿sí? Tenemos el total de la evaluación para cada una de las dependencias y porcentaje. Y acá también es importante, bueno, también sabemos, como es de patrimonio, los datos vienen de Ciudaguita y estamos tomando el valor residual de los bienes patrimoniales a fin del año anterior. Ese es el valor que aparece en pantalla. Por otro lado tenemos las
altas por partida parcial, también con la posibilidad de filtrar el año, y acá tenemos en cada fila cada una de las partidas parciales que se han dado de alta, y tenemos el último tablero de patrimonio que tiene que ver con valuación por partida parcial, ¿sí? Y esto también ordenado por ranking, de cuál es la partida parcial que más altas tuvo. Y también tenemos la descripción que menciona que es el valor residual de los bienes patrimoniales al fin del año anterior. Bien. Por otro lado tenemos los tableros de recursos humanos. Tenemos 5 tableros. El primero tiene que ver con los cargos por escalafón, ¿sí? Acá tenemos el total de cargos para el año 2015, ¿sí? Pues tenemos la posibilidad de filtrar los distintos años. Y podemos ver para cada uno de los escalafones la cantidad de cargos, su porcentaje, ¿sí? Y un gráfico de torta que representa esos datos. Por otro lado tenemos los cargos por dependencia. También tenemos la posibilidad de filtrar. Acá vamos a elegir en el caso el año 2014. Tenemos el total de cargos, cada una de las dependencias y su porcentaje. Estos datos también, si vamos a la definición del tablero, nos está diciendo que el sistema fuente de donde se toman es el CIU Mapuche y estamos tomando los cargos activos. Por otro lado tenemos la evolución de los cargos, ¿sí? Acá el filtro que tenemos disponible, acá estamos viendo todos los cargos para los distintos escalafones de toda la universidad. Lo que nos permite esto es, el filtro es filtrar alguna de las unidades académicas y poder visualizarlo. También podemos seleccionar y deseleccionar alguna de las escalafones en este caso. Otro de los tableros disponibles es la evolución de cargos por dependencia. Acá estamos viendo todas las dependencias que tenga la universidad. Podríamos podemos deseleccionar algunas y nos quedamos, por ejemplo, con Administración, Economía, Veterinaria y Salud. Bien. Y el último que tenemos son los cargos activos por género, ¿sí? También tenemos la posibilidad de filtrar. Ahí estamos viendo toda la universidad y podemos ver la evolución para alguna de las facultades. Bien. Y por último tenemos disponible lo que es los tableros académicos. En este caso estamos viendo el primero, que es alumnos por facultad, con la posibilidad de filtrar los distintos años. Acá tenemos el total de alumnos para el año 2015, para cada una de las facultades, en cantidad de alumnos y porcentaje. Por otro lado tenemos la cantidad de alumnos por carrera. Acá estamos viendo, esto es alumnos el último año, ¿sí? Acá también tenemos la posibilidad de ver la definición de tero. Estos datos vienen, como mencionábamos, del sistema CIU Araucano. Estamos viendo la cantidad de alumnos nuevos inscriptos por primera vez y por equivalencia, más reinscriptos, ¿sí? Eso es la definición de alumnos, que es tal cual Araucano. Y acá estamos viendo, para todas las caras, ¿sí? Ordenado por ranking, esto es toda la universidad. Acá tenemos la posibilidad de elegir en el filtro las distintas facultades. En este caso, Administración y Economía con sus 2 carreras. Bien. Otro de los tableros disponibles
es la evolución de ingresantes por año. Acá estamos viendo para toda la universidad y tenemos la posibilidad de filtrar las facultades. Luego tenemos otro tablero que es los ingresantes por facultad, con la posibilidad de filtrarlo por año. Acá estamos viendo el total de ingresantes para el año 2016, con las distintas facultades ordenadas por ranking, y los nuevos inscriptos, ¿sí? Los nuevos inscriptos, según la definición de Araucano, por primera vez y por equivalencia. Llamando, ahí está por hacer. Y ahora vamos metiéndose acá a uno de los tableros que tiene que ver con los egresados, que es similar al de ingresantes, solo que estamos viendo egresados. Y acá también tenemos la posibilidad, acá estamos viendo egresados para cada uno de los años, y podemos verlo para cada una de las facultades. Bien, acá importante la definición. La cantidad de egresados son de pregrado, grado y posgrado. Es decir, todos los egresados de la universidad. Y vamos al último tablero, que tiene que ver con los egresados por facultad. Acá tenemos la posibilidad de filtrarlo por año. Vamos a elegir, por ejemplo, el 2015, que fueron 4.604 egresados, para las distintas facultades, cómo se componen estas 4.604 por facultad, con su porcentaje. Bien, bueno, básicamente eso es el contenido de lo que es hoy el portal de transparencia, que seguramente podremos ir agregando algunos tableros más de acuerdo al uso. Bien. ¿Querés pasar? Bien. Bueno, vamos a seguir ahora con lo que es la instalación y configuración de este portal. En primer término vamos a tener en cuenta una cuestión que es fundamental. Este portal integra información que proviene de distintos sistemas. Ya esto lo vimos en el Wichi. Cuando queremos importar información de distintos sistemas, de distintas unidades académicas, lo que tenemos que hacer es integrar la información que viene de distintas fuentes y por lo tanto esas unidades académicas pueden ser que estén clasificadas de forma distinta. Para eso utilizamos dentro de Wichi, y acá es fundamental que tengamos en cuenta que el portal está dentro de Wichi, por lo tanto usa la misma configuración que Wichi para la gestión y la integración de sus unidades de análisis. Bien, nosotros acá dentro de una institución, acá llamémosle unidad académica o facultad, las que son por facultad, departamento, las que son departamentales, le damos un nombre común que son unidades de análisis. Esto significa cómo queremos clasificar en los grandes grupos que tiene la institución la información. Y entonces decimos, bueno, una unidad de análisis es determinada facultad, determinada otra facultad, rectorado o el departamento tal, si es departamental, ¿sí? A esa unidad de análisis tenemos que asignarle cómo se identifica esa unidad en cada uno de los sistemas, que no siempre es de la misma forma. Para eso se utilizan estos tableros, que ya la gente que maneja Wichi los conoce, y que básicamente buscan la integración de esta información. Nosotros definimos el conjunto de unidades genéricas o unidades de análisis, y a su vez tenemos, por el otro lado, podemos verlo a la derecha, las fuentes de información. Por ejemplo, mapuche, pilagá, guaraní. Son distintas fuentes. ¿Qué hacemos entonces? Dada una fuente determinada, una forma de identificarla, decimos nuestra unidad de análisis para esa fuente es, por ejemplo, en este caso, facultad exactas. De esta forma juntamos una información que viene de distintas fuentes con distintas identificaciones y las integramos y las podemos sumar.
Esa es la primera cuestión. Este tema está claro que ya está resuelto para Wichi si tienen el Wichi instalado. Por lo tanto, no tienen nada más que hacer, simplemente tener en claro que si importan información de un sistema que viene de una unidad de análisis que no existía antes, por ejemplo, una nueva facultad, lo que va a ocurrir es que esa información no va a empezar a figurar ni en el Wichi ni en el portal de transparencia hasta tanto no se haga la asignación correspondiente en los tableros que vimos aquí. ¿Sí? Bien. Seguido esto, una cuestión muy importante es ¿dónde están los datos del portal de transparencia? En realidad los datos del portal de transparencia nosotros buscamos que estén en la propia base de datos de Siwichi que ya tienen en su universidad. En dos esquemas nuevos, uno se llama portal de transparencia, que es el que tiene los datos, y otro se llama portal de transparencia SA, que es el que tiene un esquema transitorio que se utiliza para la importación de los datos. ¿Sí? Por lo tanto, el proceso de importación, como comentó Mariano, el ETL, el proceso de importación de datos, es desde los datos que ya existen en la base de datos Wichi hacia el esquema de portal de transparencia que los tiene más sumarizados. Por lo tanto, es un ETL interno que trabaja dentro de la misma base de datos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una prueba de cómo se ejecuta. Si por algún caso en particular ustedes desean implementar una base de datos para el portal separada físicamente de la base de datos de Wichi, se puede hacer, es la opción alternativa que estamos planteando acá a la derecha, y esto va a significar que en realidad van a tener dos bases de datos de Wichi, una que tiene los datos de Wichi y otra que, si bien es completa, solamente va a tener el portal de transparencia. Esto lo permitimos hacer, no lo recomendamos porque implica mantener dos bases de datos, mantener la compatibilidad entre ambas, es bastante más complejo y los beneficios que da no están claros, pero bueno, la posibilidad está. ¿Sí? Por lo tanto, recomendamos la integración directamente de todos los datos del portal de transparencia dentro de lo que es el sitio Siwichi. Bien. Antes de hablar un poquito de la carga de datos, quiero aclarar algo que tiene que ver con esto. Cuando uno tiene instalado Siwichi 660, ya tiene el portal de transparencia listo. ¿Sí? Esto significa, está todo lo necesario para tener el portal de transparencia, lo haga público o no. Me faltarán cargar los datos, o sea, ejecutar este ETL interno, pero una vez que lo ejecuto ya también tengo los datos y puedo probar. Por lo tanto, no tiene mucho costo de configuración, de instalación, porque no hay nada nuevo para instalar. Lo que vamos a ver hoy lo que vamos a ver ahora es cómo, una vez que tengo el Wichi 660, hago para cargar los datos y configurarlo para que se vea adecuado a lo que es, como deseo que mi universidad lo vea. Después vamos a ver también cómo hacer para hacerlo público. Bien, carga de datos. Vamos a ver, en primer término, ¿dónde está ese ETL que hay que ejecutar? Como vemos, tenemos un conjunto de ETL que son los que se cargan, los de carga de datos, ¿sí? Dentro de estos hay una carpeta que se llama transparencia, y dentro de esa carpeta hay un trabajo, un ETL que se llama main, principal, carga de datos portal transparencia. Este es el que tenemos que ejecutar. ¿Sí? Está ubicado entonces dentro de la carpeta transparencia, dentro de carga de datos, que son los que, el directorio que usan para cargar todos los datos de los distintos sistemas del Wichi. Bien. Segunda cuestión son cuáles son los parámetros que tiene este ETL. Los parámetros que tiene este ETL son 10, pero en total son 2 copias de 5. ¿Qué significa esto? Como dijimos, la base de datos donde está el portal de transparencia puede y preferentemente sería lo mejor que sea la misma que la que es Wichi. Por lo tanto, estos 2 bloques de 5 son los 5 parámetros que necesitamos para documentar cómo nos conectamos a la base de datos Wichi y los 5 parámetros que necesitamos para conectarnos a la base de datos de transparencia. Si las dos bases son la misma, estos 5 datos se repiten. Por lo tanto, tenemos 5 y de nuevo, del 6 al 10 son exactamente los mismos 5.
Estos 5 son el nombre de la base de datos, transparencia-base, el nombre de la base de datos, la clave que hay que usar para conectarse, el host, en este caso es la máquina local, pero si no le pongo la IP o el dominio que tengo del host al que me quiero conectar, el puerto, que naturalmente es 5432 para Postgres, pero podría ser otro, lo pueden haber definido, y el usuario, que es el usuario junto con la clave que uso para loguearme. Estos primeros 5 son para la base de datos de transparencia. De nuevo, abajo tengo lo mismo, pero prefijado con Wiki, para la base de datos Wiki. En este caso, como elegí que las bases las voy a tener en el mismo lugar, los datos se repiten exactamente iguales. ¿Sí? Mirta, micrófono abierto, si querés, lo cortas. Bien. Acá vemos un poco lo que planteábamos con respecto a cómo está la base de datos Wiki en su versión 660, acá decimos 661, pero en realidad partió de la 660, todos los esquemas que ya tienen, normalmente 3 por cada uno de los sistemas fuente, y a su vez, debajo tenemos ahora portal transparencia y portal transparencia DCA. Por lo tanto, este proceso ETL que vemos acá, lo que hace es toma datos del esquema araucano, o sea, el definitivo que tiene los datos de araucano, del esquema diaguita, que tiene todos los datos de diaguita, del mapuche y del pilagá, los junta, los pasa a unos datos ya importados en el esquema portal transparencia DCA, y de ahí los trata, los concentra, los sumariza y los transporta al portal transparencia, que ya lo deja disponibles al tablero que mostró Mariano hace un rato. ¿Sí? Normalmente luego de ejecutar esto, lo que tengo que hacer es, si ya estoy entrando al Pentaho naturalmente, hay veces que, como el Pentaho cachea, hay veces que termino de ejecutar el ETL y no veo los datos actualizados. Lo que hay que hacer es actualizar el caché del CDA para que pueda ver los datos que impactaron después de ejecutar el ETL. ¿Sí? Bien. Las tablas que se utilizan son muy simples, son 5 tablas, son directamente tablas de hechos, son estas 5, las que provienen de cada uno de los sistemas, ¿sí? Son tablas de hechos que tienen las dimensiones cargadas expresamente dentro de las propias tablas de hechos, excepto algunas que comparte con el Wiki. Así que en general son tablas que, además de ser bastante chicas en cantidad de atributos, también, como están muy sumarizadas, son bastante chicas en cantidad de datos. Por eso hace que las filas sean pocas y en realidad el procesamiento que vamos a ver ahora es bastante corto. Bien, carga de datos. Hago clic acá y veo el... Bien, ahí vamos a ver un ejemplo que está grabado de cómo se cargan los datos. Bien, primera cuestión importante es que estoy entrando al directorio en el cual tengo directamente todo el motor de PDI, ¿sí? O sea, cuando cargo cualquier dato de otro sistema, lo que hago es entrar directamente a ese directorio, ¿sí? Para tener acceso al kitchen o al Spoon, en este caso al kitchen, que es lo que voy a ejecutar. Después de eso, voy al kitchen, es el primer renglón que vemos acá. En el segundo renglón estoy diciendo cuál es el trabajo que voy a ejecutar, que es el que veíamos hoy, dentro de la carpeta transparencia, main, carga datos, portal transparencia, y luego de eso están los 10 parámetros, 5 de Wiki y 5 de transparencia, que como ven, acá también están repetidos, ¿sí? Esto es
un archivo de textos, lo que hago es corto acá todo este texto, me lo llevo al entorno de comando para ejecutar. Y ahí lo ejecuto. Al igual que cualquier proceso de ETL, al comenzar a ejecutar, muestra un primer recuadro de mensaje diciendo que comienza a ejecutar, y luego es bastante verborrágico donde cada una de los pasos que hace en la ejecución los va mostrando, ¿no? Bueno, en este caso ya terminó, tiene muy pocos datos, pero en general los casos que hemos visto realmente es un proceso que tarda muy poquito porque es información muy sumarizada. En este caso tardó 9 segundos, como se puede ver acá al final. En el caso de universidades que hemos probado, en ningún caso llega a más de 1 minuto, digamos, con lo cual es un proceso realmente bastante corto, bastante chico. Ya que tengamos en cuenta que lo que hace es ejecuta desde una base hacia esa misma, ¿sí? Bien. Vamos a volver acá. Perfecto. Luego de ejecutar este proceso, lo que ya tenemos son todos los datos cargados como para que los podamos ver en el portal, ¿sí? Lo que nos está faltando quizás es configurar un poco mejor la interfaz porque, como vimos, va inicializada con universidad de prueba, con datos que no son los que corresponden en mi universidad. Entonces vamos a ir viendo cómo cambiamos esas cosas. Bien. Como decíamos, instalación es instalación directa del Switch. Una vez que lo tenemos instalado, lo que nos falta hacer es asegurarnos que desde afuera, es decir, sin necesidad de loguearme en el Pentaho, yo pueda entrar directamente a este tablero, visualizarlo, sin que el usuario tenga que ingresar un usuario y una clave, ¿sí? Esto se hace, en primer término, como vemos acá, editando el archivo, este archivo de configuración, que está dentro del servidor de Pentaho, Pentaho Solution System, se llama Security Properties. Hay una variable que es Request Parameter Authentication Enable, hay que ponerla en True. Esto dice que me permite que yo le pase los datos de usuario y clave directamente por la URL como un parámetro GET, que es lo que vamos a ver un poquitito más abajo. Una vez que dije esto, yo ya puedo enviar mi usuario y password. ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer es crear un usuario y una password que va a ser visible para todo el mundo. ¿Por qué? Va a ser accesible para cualquiera y va a estar dentro, como dijimos, de los parámetros GET. Por lo tanto, puedo ponerle, como definimos acá en el paso 5, usuario transparencia como nombre de usuario y password clave transparencia. Va a ser público, se va a poder ver. No pasa nada porque lo que tengo que hacer es a este usuario darle acceso únicamente de visualización al tablero de transparencia y no darle acceso a ningún otro lado de todo lo que puedo tener en Pentaho, ya sea cubos, vistas propias o inclusive el portal gerencial, ¿sí? Por lo tanto, defino un usuario que se llama usuario transparencia, le asigno una clave llamada clave transparencia, este es un ejemplo, puedo poner lo que ustedes quieran, me aseguro de que solamente pueda entrar a visualizar el tablero de transparencia y una vez que puse true en esta configuración, lo que puedo hacer es directamente acceder desde el sitio, que lo vamos a ver. Acá tenemos el sitio. Acá. Voy a entrar acá. Ahora vamos a ver cómo. Lo que hacemos es buscar cuál es la URL que
normalmente te vamos a tener que pegar en el lugar donde querramos dentro de la página web de la universidad para poder acceder directamente a estos tableros. Está tardando más de la cuenta, pero ya va a entrar. Voy a ir explicando mientras acá cómo se hace. La idea es, entro directamente por el browser de navegación de Pentaho, entro a ver dónde está el tablero de transparencia, le doy abrir en ventana nueva, y eso me permite visualizarlo, y a su vez arriba deja la URL completa que tiene ese portal de transparencia. Y esa es la que tengo que tomar. Vamos a ver si ya entró. Sí, ahí estamos. Entramos a Siwichi. Portal de transparencia. Y acá tenemos transparencia. Decimos acá abrir en nueva ventana. Y cuando decimos abrir en nueva ventana, ahí decimos abrir en nueva ventana, como ven acá arriba, estamos viendo toda la URL que nos interesa. Ah, la abrí en nueva ventana, no la puedo compartir. Bueno, no importa, igual, lo vamos a seguir viendo, No, porque lo que pasa es que la abre en ventana por fuera. No importa. En el momento que la abrí, ahora voy a hacer una apertura normal, pero si cuando la abro con nueva ventana, arriba, esta línea que aparece acá, que dice, esta línea está más completa, tiene otros datos. Esos son los que tienen que tomar. No abrirlo normal, sino abrirlo como nueva ventana, ¿sí? Y ahí lo que me permite es cortar esta URL, y a esta URL lo que tengo que hacer es agregarle esta parte que estamos diciendo acá. User, usuario transparencia, clave transparencia, o la que hayan dicho, ¿no? La que hayan definido ustedes. Esta. Usuario transparencia, password, clave transparencia. Una vez que tienen esto, ya pueden directamente esa URL tomarla, ponerla en cualquier sitio web, y esa web van a poder, van a acceder directamente al tablero, ¿sí? Bien. En la versión 662, que en realidad no está liberada, pero si alguno la necesita, la podemos pasar, se agregó una pequeña modificación, que es esta. Ahora podemos poner también tablero igual y un número. Este número es el número de tablero, y eso significa que la URL ya va directamente al tablero que ustedes quieran. Ejemplo, si ustedes quieren abrir el portal de transparencia desde el sitio web de la universidad, pero les interesa que entre directamente a la parte de compras, algún tablero de compras, le ponen el número del tablero que está acá, los tableros están numerados, ponen el número y este link lo lleva directamente a ese. Si le sacan esta componente, va a ir al primero de presupuesto, ¿sí? Este es el concepto. Bien. Una de las cuestiones fundamentales para que el tablero funcione es que el tablero, como vimos hoy, puede estar instalado contra distintas bases de datos. Por lo tanto, necesita una conexión a la base independiente de la que dice DBWichi. Si ustedes lo que hacen es tenerlo en la misma base de datos, lo que tienen que hacer es crear dentro de la fuente de datos como han creado en su momento el DBWichi,
crear de la misma forma una conexión que se llama transparencia, como está escrito acá. Y todos los datos de conexión son los mismos que tienen con la base de datos Wichi. De esta forma, todo el portal se conecta a través de esta conexión JNDI y por lo tanto va a poder empezar a ver los datos. Hasta que no creen esta conexión, los tableros no van a funcionar. Eso es un detalle importante a tener en cuenta. Bien. Luego vamos a ver algunas cosas de personalización del tablero. En primer término, acá están las tres cuestiones, los tres tips básicos que sí o sí necesitan, que tienen que ver con la página principal del tablero, el pie de página y el título. Vamos a verlo un poquito. Creo que acá. Ahí está. Como vemos acá, tenemos arriba, en el marco azul de títulos, a la izquierda, tenemos como un logo que dice UNP, Universidad Nacional de Prueba. Luego a la derecha dice Portal de Transparencia Universitaria. Y abajo en el pie en negro dice ejemplo de domicilio, calle San Martín tal. Bien. Estos tres parámetros, el primero que está a la izquierda, el segundo que está a la derecha y el de abajo que es el domicilio, son configurables para cada una de las universidades. La primera cosa a tener en cuenta es que este primer parámetro, que es el nombre de la universidad, incluyendo el logo, que son las tres letras que se ven en rojo, todo junto, es toda una sola imagen. Por lo tanto, deben crear primero una imagen que contenga todo, incluyendo el nombre de la universidad. No es solamente el logo, sino todo junto. El texto Portal de Transparencia Universitaria es un texto, y lo van a poder cambiar si quieren poner un nombre distinto, y todo lo que es pie también es un texto y lo van a poder cambiar, ahora vamos a ver cómo. Seguido en el pie a todo ese texto, termina entre paréntesis diciendo actualizado al y una fecha. Es lo que vemos ahí remarcado. Eso es automático y lo que hace es pone ahí la fecha de la última vez que juntamos el ETL que actualiza los datos desde la base de Xuwichi a la de transparencia, ¿sí? Al esquema de transparencia. Tengan en cuenta que esta actualización es la ejecución de ese ETL. No significa que si ustedes, por ejemplo, de Mapuche cargaron los datos del mes pasado y todavía no cargaron los datos de este mes, esta actualización va a decir que está actualizado a hoy, pero los datos de Mapuche van a ser viejos, porque los datos parten de los datos que Wichi tiene, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Pero esta componente la carga automáticamente. Vamos a ver ahora cómo vamos a volver a editar el portal de transparencia. Bien, ahora aquí ponemos editar y vemos cómo cambiar estos parámetros. Una vez que dijimos editar, la primera cuestión a tener en cuenta es que tenemos que, dentro de estos tres iconos que existen acá, tenemos que pararnos en el primero, que es el layout, ¿sí? Dentro de eso, entramos acá a la izquierda a lo que es parámetros. Seleccionamos parámetros. Y dentro de eso, venimos bien a la derecha, y acá donde dice Resource Code, bien a la derecha hay un punto, cliqueamos ahí. Ahí nos muestra las tres variables que tenemos que actualizar. La primera es la URL de una imagen, que es, como les decía, toda la imagen que tiene el nombre de la universidad y el logo de la universidad. Ustedes pueden ponerla en cualquier lado público, y acá ponen el link a ese lado público,
o pueden directamente cargarla acá dentro del propio Wichi, dentro de esta carpeta, y entonces la ponen acá como un recurso. Acá tiene un ejemplo para ver. Por otro lado, como ven, decía portal de transparencia universitaria, el título es esta componente de acá. Lo cambian y ya está. Y de la misma forma, acá dice ejemplo de domicilio, calle San Martín, Villa Mercedes, Formosa. Bueno, es un ejemplo. Acá pueden poner lo que quieran y es lo que se va a ver reflejado. Editan acá, dan OK, yo voy a dar cancel, después de eso dan save, con este botón de acá, y ya está. ¿Sí? Quedaron estas tres cosas cambiadas. La segunda cuestión a mirar, esto es lo que ya vimos, ¿sí? La segunda cuestión a mirar es, si nos interesa eliminar algunos de los tableros, porque no vamos a tener información de esos tableros, o porque no nos interesa mostrarla públicamente, lo que podemos hacer es trabajar de la siguiente forma. También seguimos en el layout, pero ahora entramos en este row, que es column row. Abrimos acá la fila, abrimos acá la columna y entramos en el área de data HTML. Una vez que entramos acá, que elegimos esta, nuevamente venimos acá y buscamos bien a la derecha el punto, punto, punto y hacemos clic ahí. Bien, esto es código HTML y para el técnico va a ser bastante fácil de comprender. Cada uno de los 5 primeros botones que vimos, que mostró Mariano hoy, los grandes fuentes de datos, son estos 5 que están acá. Ajá. Ahora, bien, está atrasado la sincronía, por eso esperaba un poquito. Bien, estos 5 que están acá son los 5 grandes títulos. Si yo lo que hago es comentar uno de ellos, por ejemplo acá, la forma de comentar es poner admiración, guión, guión, y voy al final de este renglón y pongo guión, guión. Ahí comenté el primero, por lo tanto, de ahora en más, este tablero no va a mostrar la información presupuestaria. ¿Sí? Por otro lado, si me interesa, por ejemplo, mostrar la información de recursos humanos, pero dentro de recursos humanos hay un tablero que no me interesa, supongamos que es el primero, vengo acá al área de recursos humanos y este botón, vamos a esperar un poquito que se actualice. Ahí está. Vengo al área de recursos humanos, que es esta, y sobre este botón hago lo mismo que dijimos que hacíamos ahí. Ponemos un comentario. Y cerramos con guión, guión. De esta forma podemos eliminar todos los tableros que no nos interese verlos. ¿Sí? Nuevamente, salimos con OK, damos Save y ya personalizamos el tablero a ese nivel. Bien. Esta parte sí. A nivel configuración, eso es todo lo que hay que hacer. Lo básico es tener en cuenta que teniendo el switch instalado, lo que hay que hacer son 4 cosas para empezar. Pero obviamente, esas 4 cosas hacen que personalicemos los tableros para la universidad que queremos. Bien, bueno, hasta ahora hemos hecho una recorrida de los tableros y de pues, cómo se instala. Y por último teníamos el tema de la decisión, ¿sí? Y qué controles previos podemos hacer a la difusión pública de estos datos. Bueno, ya esto nos ha ocurrido, bueno, por lo que nos vienen comentando las universidades interesadas en implementarlo. Algunas cuestiones las hemos tomado de esa pequeña experiencia, breve experiencia que tenemos hasta ahora. Por un lado está la decisión de las autoridades, ¿sí?
la decisión política de poner los datos públicos, ¿sí? Más allá de que es una cuestión formal y legal de que hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, si vamos a poner todas las temáticas o comenzar por alguna de ellas, ¿sí? Por otro lado, bueno, tiene que ver con otro punto, con los controles sobre cada una de las temáticas, cómo vamos a controlar esos datos y cada una de las áreas responsables. Lo que se da naturalmente es que cada área responsable controle los datos que va a publicar previamente. Ese control, por supuesto, sí es en base a experiencia que nos han comentado, bueno, controlan, el primer control es de los tableros públicos del portal versus los cubos de Wichi, ¿sí? Ya mirar esos datos, ya hay una primera depuración o entender cómo se están contando ciertos datos, y después versus los sistemas de gestión, ¿sí? De dónde provienen los datos. Por otro lado, vamos a tener, si hay alguna corrección, vamos a tener algún feedback. Si hay alguna corrección sobre los datos de los sistemas fuentes o de gestión, bueno, habrá que ir a corregir los datos en el sistema origen, y para después, bueno, poderlos verlo a través de Wichi y a través del portal de transparencia. Después tiene que ver con la definición definir en qué parte de la página institucional de la universidad puede uno poner este tablero. Después, definir la periodicidad con la que se van a actualizar los datos en el portal de transparencia. Controlar, bueno, lo que mencionaba Hernán, toda esta configuración que tiene Wichi para las unidades de análisis, para que cada uno vea su porción de datos dentro de Wichi, en el caso de portal de transparencia, cómo se muestran. Bueno, tiene que haber un control de ese dato, sobre todo cuando hay un dato nuevo, ¿sí? Cuando hay una dependencia nueva, tener la posibilidad de renombrarla y definir la comunidad de análisis. Después, definir un responsable de actualización de esos datos, ¿sí? Tanto como la periodicidad, como, bueno, quién va a ser la persona que va a estar actualizando esos datos. Y por otro lado, bueno, como va a definirse esa periodicidad, hay que controlar luego de actualizar los datos, hay que seguir controlando esa actualización. Bueno, estos son unos puntos generales que hemos puesto nosotros, seguramente ustedes puedan tener dentro de la institución. Bien, ahora podemos pasar, no sé si a algunas preguntas, si quieren, bueno, pueden hacerlo, la herramienta esta en el Zoom nos va a permitir, para los que tienen instalado, lo pueden hacer levantando la mano, para hacerlo, bueno, en forma ordenada, o si quieren pueden preguntarnos por chat. Vamos a ir leyendo nosotros el chat y vamos a tratar de ir respondiendo. Hay que mirarlo. Sí, bueno, ahí lo miramos acá. Vamos por allá. Mirá ahí. Habría que activamos. No, los micrófonos no. No, ¿se activan ellos? Sí, cada uno. Bien. Uno que le aclaro si la actualización de la Wichi impacta directamente en lo que se visualiza en transparencia. Perfecto. Está clarísima la pregunta y está buena. Si están escuchando, ¿no? Sí. Sí. Bien, está muy buena la pregunta de Germán. Dice, no me queda claro si la actualización de datos en Wichi impacta directamente en lo que se visualiza en transparencia. Está buenísima. No. Si yo actualizo Wichi, por ejemplo, con datos de guaraní y traigo datos de una facultad, esos datos van a impactar en los cubos de Wichi, de guaraní, los voy a ver, todo bárbaro. Transparencia ni se enteró. La forma de que se entere es ejecutar el ETL que probamos hoy. Ese ETL que es muy rápido, pero que toma los datos de guaraní, además de tomar los otros, y los carga en transparencia. Toma todos juntos. O sea que cuando actualizamos, cuando lo ejecutamos, va a tomar todos los datos en la base guaraní como está en ese momento y los va a actualizar a transparencia. ¿Sí? En la base, en el esquema guaraní. En el esquema guaraní, en este de caso. La base Wichi. Sí. O sea, toma todos los datos de todos los sistemas que tiene de Wichi, de todos, tanto guaraní como araucano, como mapuche, como
perdón, guaraní en particular no, toma de araucano, está bien. Como mapuche, pilagá, ¿sí? Diaguita, va a tomar todos esos datos y lo va a pasar a transparencia, pero lo hace en el momento que ejecutamos el ETL que vimos hoy. Si ese ETL no lo ejecutamos, no tenemos ningún dato actualizado. ¿Quedó claro? Si no, lo vamos a escuchar. Sí, pero... Sí, piloto, ¿no? No sé si alguno quiere abrir el micrófono para consultar o hay otro más. La fuente académica se toma de araucano por alguna cuestión. Hay una previa. No la vi. Está según perfil de usuario. A ver, no, en realidad, no, a menos que dupliquen el tablero de transparencia. Voy a repetir la pregunta por las dudas. No, la que sigue. Dice, ¿hay posibilidad de restringir la visualización de información o alguna pestaña según el perfil de usuario? Esa es la pregunta. En realidad, hay posibilidades, pero no maneja perfiles de usuario. El portal de transparencia está habilitado o no está habilitado, ¿sí? No tiene perfiles de usuario. Por lo tanto, una opción, son distintas las cosas que se quiere hacer, visualizar o no, o restringir determinada pestaña. Si yo quiero, por ejemplo, cargar información, visualizar por un lado la información académica, por otra URL distinta la información presupuestaria, por otra URL distinta la de recursos humanos, una de las cosas que puedo hacer es copiar el portal de transparencia 3 veces. Y entonces lo restringo a uno, a otro y a otro, y le doy links distintos a cada uno. El portal de transparencia es un simple tablero, con lo cual se copia el archivo, se le comenta como vimos hoy, y se hacen 3 accesos distintos con 3 usuarios distintos. ¿Sí? Eso va a funcionar perfectamente bien, no es la mejor forma, pero por el momento pueden comenzar así. ¿Sí? Se puede incorporar información de usuario, pero todavía no lo tenemos, no gestionamos por usuario. Bien, Germán dice que comprendió. La fuente académica se toma de araucano por alguna cuestión en particular en lugar de guaraní. Bien, la pregunta es, ¿la fuente académica se toma de araucano por alguna cuestión en particular en lugar de guaraní? En realidad, porque creo que en las universidades la información de guaraní está un poquito más dispar que en araucano. Creo que es algo sobre lo que hay que trabajar y creo que es algo donde cada universidad podría llegar a configurar mi fuente de académica, deseo que sea araucano o deseo que sea guaraní y tomar una o la otra. Si hoy decimos tomamos todo de guaraní, creo que la mayor parte de las universidades va a tener mucho menos información que la que hoy tiene de araucano. Menos con respecto a cantidad de años y menos con respecto a facultades. Exceptuando los que ya tienen guaraní 3 en forma integrada, etc., los guaraníes sabemos que son un poco más complejos de mantener actualizados con respecto a la subida de información. Por eso es que lo tomamos de araucano. Está claro que hay universidades que, si tienen el guaraní al día con respecto a la traída de información en Sawichi, es mucho más interesante la información de guaraní que araucano. Hoy no existe esa información en el tablero del portal. Es la misma pregunta de Cristian, como que sigue. Yo digo por el tema de actualizaciones. Yo digo por el tema de las actualizaciones, Yacuargoní se actualiza más periódicamente. Sí. Está claro que en araucano siempre estamos un año atrás con respecto a un conjunto de información, en guaraní lo podemos tener más al día. Es cierto, quizás en tu universidad lo tenés todo completo y actualizado, no es mayoritariamente la situación de las universidades. Me parece que es algo sobre lo que hay que avanzar, y está claro y está bueno como pedido, me parece, tenerlo en cuenta. Bien. Si solamente tenemos implementado alguno de los sistemas del portal de transparencia, ¿nos dará error el ETL? No, si ustedes tienen el Wix instalado completo, van a tener en base de datos todo cargado, digamos, en cuanto a esquema de tablas. No van a tener datos de algunos sistemas, esos no van a importar datos y no va a dar error, no tiene por qué dar error.
probarlo, pero no debiera. Bien. ¿Hay alguna forma de ver cómo en el portal Mapuche los criterios utilizados para la sumarización o conteo de los datos, por ejemplo los cargos, es por el tema si son liquidados, vigentes, renovados, licencias, etcétera? Bueno, en la información que pusimos dentro de lo que es Mapuche, pusimos cómo estamos contando los cargos. De todas formas, los estamos tomando el cubo de Mapuche actual, que tiene algunos problemas porque no toma todo el hilo, el vínculo, para saber si un cargo se refiere al mismo anterior o no. Por lo tanto, cualquier renovación en el medio de un mes puede generar cargos duplicados. Así que va a haber, son de las cosas que hay que estudiar más en finito en base a cada implementación de la universidad. Casi diría que acá te revierto un poco la cuestión y te digo, a ver, en base a la realidad que ustedes tienen de cantidad de cargos, docentes, no docentes por facultad, ¿cómo te está dando la transparencia? No te da bien y analicemos por qué. Porque hay que estudiar los casos, no es tan fácil, digamos. ¿La cantidad de docentes de las carreras se los toma de Araucano? No. Cantidad de docentes de carreras no hay. Son cantidad de docentes de facultades. Se toman en base a la dependencia de designación, pero se toman de Mapuche, no de Araucano. No tenemos esa información de Araucano porque los docentes no están cargados en Araucano. Los tomamos de Mapuche. ¿Sí? Esa es la pregunta de Juan Manuel Acosta. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias. Sí. Vamos cerrando entonces y bueno. Bueno, vamos cerrando, sí. Muchas gracias. Bueno, perdón si hubo alguna desprolijidad. Estamos empezando. Es el primer webinar que hacemos. Esperamos verlo pronto. Bueno, cualquier consulta, tenemos ahí, como decíamos al inicio, transparencia.ciudad.ar, pueden ver el sitio demo, pueden ver el sitio demo de Wichi, que es wichi.ciu.edu.ar. Tienen la documentación disponible de Wichi, también completo el portal gerencial. Y bueno, cualquier consulta a nuestra dirección de mail es wichi@ciu.edu.ar y estamos, como siempre, en contacto. Muchas gracias. Gracias, adiós. Saludos.